Estoy en Chicago, en Illinois, al norte de los Estados Unidos. Y yo soy Reverenda Sex Albonofrio y yo estoy en Durham, que es en el sureste de los Estados Unidos, en Carolina del Norte. Y tenemos con nosotras... Yo soy Xochitl Alviso, y estoy en Los Ángeles, la bella ciudad de Los Ángeles, aquí en California. Y aquí estamos en Teología Sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia. Temporada 2. Sí. Primer episodio. ¿Cuántas personas cristianas conoces tú que viven sin vergüenza como queer y o feministas? Casi no se escucha de nosotras, pero sí existimos. Estamos por todas partes, luchando en la academia, en las calles y hasta en nuestras propias casas. Y también en las iglesias. Luchamos por nuestras comunidades y por nuestras propias vidas. No somos machos, pero somos muchas. Somos queer feministas sin vergüenza de tener fe, ni vergüenza de ser activistas. Somos las sinvergüenzas. Le sacamos el jugo a la Biblia para producir teología queer feminista que refresque la lucha y haga venir la justicia. En cada episodio encontrarás teología bien jugosa como agua de papaya. Chúpetela. Xochitl, estamos tan emocionadas de que estés con nosotras. Sí. Igualmente, gracias. Y queremos saber si te identificas como una teóloga sin vergüenza. Muchas ganas tengo de ser sinvergüenza. Pero la vida me ha puesto mucha vergüenza. Y es parte de la razón de la cual yo necesito el feminismo, yo necesito la teoría queer, yo necesito anti-racist lens. ¿Cómo se dice en español? Lentes en contra del racismo. Y yo por eso necesito la teoría crítica, porque la necesito para poder quitarme la vergüenza, para poder ser más libre, para poder ser más valiente. Tengo mucha intención de seguir creciendo en ser más sinvergüenza. Sí. Estás en el espacio correcto. Sí. Ok, Xochitl, yo tengo la primera pregunta de tu área, porque tienes muchas cosas que me interesan bastante. Y cuando tuvimos una conversación antemano, tú dijiste algo que yo dije, tenemos que empezar por acá, porque tú me dijiste, si no estoy mal, que el cuerpo de Cristo, que la iglesia, tiene que ser queer, feminista y antirracista. Tiene que ser, porque yo estaba preguntándote, ¿se cuadra una teología cristiana, como el cristianismo en general, con una forma de ser que es queer? Y tú me dijiste, sí, necesariamente feminista y antirracista. Entonces yo dije, ok, ahí estamos. ¿Por qué tiene que ser? ¿Por qué es necesario? Cuéntanos, por favor. Explícame. Sí, necesariamente. Bueno, parte de la razón es como yo entiendo qué significa ser seguidora de Jesús, ¿verdad? Y parte de lo que significa para mí identificarme como alguien que se identifica con la historia de Jesús, ¿verdad? Ser cristiana. Y yo nunca digo, en inglés yo nunca digo que soy cristiana. Tengo trato de que sea mi práctica, trato de crecer en ese modo de vida, pero casi que ni lo somos. Es tan difícil ser cristiano, que casi es difícil para mí poder imaginar llamarnos cristianos, porque no lo hacemos, porque no lo encarnamos. Wow. Entonces, la razón, ¿verdad? Que digo que necesariamente tiene la iglesia, el cuerpo de Cristo tiene que ser queer, feminista, antirracista, es porque esos son los sistemas a los cuales tenemos que contraindicar, ¿verdad? Tenemos que
dar un ejemplo diferente. Esos son los sistemas en nuestro mundo que oprimen, ¿sí? Que oprimen, que nos quitan la vida, que matan, ¿verdad? Entonces, ser parte del cuerpo de Cristo es dar, cuerpo y sangre a un diferente modo de vivir, de ser, de relacionar, de practicar, que, y entonces, para ser diferente a lo que este mundo es, tenemos que dar intención directa, ataque a los sistemas que no reflexionan ese modo divino que vimos encarnar en la comunidad y en la vida de Jesús. Wow, pero esto me parece mucho más como activismo que ser cristiano, ¿verdad? Como cuando te escucho hablar de cómo resistir, de ser disidente contra los sistemas que nos oprimen, yo escucho mucho el discurso del activismo. Pero muchas veces cuando estamos luchando por los derechos humanos de la comunidad queer, trans, de las mujeres, lo que sea, es mucho más las personas que se nombran cristianos que están al otro lado de la conversación y con quien estamos combatiendo. Se siente como un debate que es vida y muerte, pero que es, por eso hay tantas personas feministas de nuestras comunidades activistas que dicen jamás, no me habla de esta iglesia, no me habla de cristianismo, pero me imagino que no están pensando en la descripción de qué significa o cuál es la llamada del cuerpo de Cristo que acabas de decir. Y que también muchas personas cristianas dirían, una frasecita que tú dijiste, la dirían exactamente. Ser cristiano significa dar un ejemplo diferente al de este mundo. Y ellos dirían, eso de ser homosexual es de este mundo. Eso de ser queer es de este mundo. Eso de luchar por los derechos de las mujeres es de este mundo. Esto de que las vidas negras importan es de este mundo. Eso no es. Entonces, explícanos un poco más qué tú quieres decir entonces de que el ejemplo de Jesús es necesariamente queer, feminista. Sí. Sí, te entiendo completamente. Que mucha gente no lo piensa. Podía decir las mismas palabras y pensar completamente lo opuesto de lo que yo estoy diciendo, sí. Parte, ¿verdad?, de lo que a mí me informa son dos cosas. ¿Por qué lo entendemos como una persona, una figura tan impactante, ¿right?, que tuvo tanta influencia, que motivó a tantas personas a una manera de ser que terminó, ¿verdad?, ser institucionalizado como la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Es porque en su modo de ser, en su vida y cómo la vivió con su comunidad, sus seguidores, sus amigos, su familia, encarnó una política que chocaba con los sistemas de su tiempo. Y esa política, yo sé que mucha gente piensa que lo espiritual o lo religioso, ¿verdad?, o ser cristiano es aparte de la política. Pues yo digo que no, es una política, ¿verdad? Y la política es un modo de ser. Y un modo de ser que tiene consecuencias sociales. Entonces, en lo que cabe eso, es una política. Y es una política que Jesús vivió, que dio atención a quien no se cuidaba, right? A quien los sistemas no los tomaban en cuenta, a quien la gente juzgaba en maneras que los ponía fuera de los sistemas sociales y de relación,
sea sistemas en la casa, sistemas de civil, sistemas nacionales. Y fue a eso que Jesús dio otro ejemplo. Entonces, para mí, la razón que yo puedo decir que ahora la iglesia tiene que ser necesariamente feminista y queer y todo eso, es porque esos son los sistemas ahorita que tenemos que enfrentar, porque son los que marginalize. Excluyen. Excluyen, marginalizan. A ciertas personas. Y esa fue la política que Jesús vivió, una que ponía atención a esas cosas y encarnaba, practicaba algo diferente y inspiraba a otros que igualmente hicieran algo para interrumpir esos sistemas. Ajá. Entonces, yo estoy contigo hasta ahora y me encanta lo que estás diciendo y quiero saber por qué se te quedó fuera la categoría de decolonial. ¿Por qué no pusiste también la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo tiene que ser decolonial? Estoy completamente de acuerdo que tiene que ser decolonial. La razón que no es parte de lo que nombro es porque todavía no tengo no puedo manejar la literatura y la teoría tan fácilmente. Entonces no quiero poner algo enfrente que no voy a poder explicar bien. Pero es de defender, tiene que estar lista para defender lo que dice. Claro. Sí. Y entonces, por ejemplo, tú y yo juntas, right? Podemos entonces podemos avanzar. Así avanzar ese tema también. Si estamos presentando juntas, que lo estamos haciendo, entonces sí, el cuerpo de Cristo necesariamente tiene que ser feminista, queer, anti-racist, nunca me salen las palabras en español, antirracista ¿Sí? y decolonial. Sí. Pero entonces, Liz, Xochitl te está pasando la palabra. Sí. Entonces, depende por qué el cuerpo de Cristo, la iglesia, tiene la llamada por ser decolonial. Yo iba a decir, pues, pero primero, déjame decir, gracias, Alba, gracias, Xochitl. Déjame ir a la biblioteca. Pero bueno que mencionaste eso, porque aquí hablamos mucho de a quién le cae el título de teóloga. Ajá. Entonces, tú eres una teóloga profesional y a ti y a mí la escuela, la academia nos ha enseñado que uno no puede reclamar una etiqueta, así, un término, si uno no es experto, experto. ¿Ves? Es mi vergüenza en práctica, right? Yo tengo que decir lo mismo entonces. A mí, mi escuela no me dio herramientas decoloniales, me dio herramientas postcoloniales cuando hablo de teoría. Me enseñó teoría postcolonial. Ahora, mi familia toda mi vida me dio herramientas decoloniales. De niña yo crecí decolonial y no nos entendíamos en la academia por eso, porque yo le hacía preguntas, yo no entendía todavía no entiendo cómo habla. Era como, yo llego en mi primer año de estudios después del seminario, porque en el seminario más o menos yo encontré lo que esperaba, porque mi mamá fue al seminario, ella es pastora, o fue pastora, se retiró ya. Pero cuando llego a los estudios doctorales, el primer año me dan todos estos teóricos de Francia. Y yo le dije, ¿y por qué ustedes apelan a teóricos de Francia? ¿Dónde están los de Estados Unidos que son los de ustedes? Y me miraron así, y como que nunca se les había ocurrido, los profesores, una profesora feminista, me acuerdo, me miró y dijo, pues mira, no sé. Entonces, esa era yo buscando los paralelos de mis categorías. Ahora, ¿por qué la iglesia tiene que hacerlo? Porque yo creo que Jesús lo era, por las mismas razones que dijiste tú. Cuando dije que podía crear una respuesta, es porque yo veo que antirracismo y decolonialidad son uña y carne, están muy interrelacionadas. Ok, tiene que explicar qué significa, porque yo hasta ahora he escuchado, creo que nuestro público entiende que es antirracista, pero de eso de postcolonial, decolonial, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles herramientas te dio tu familia? ¿Qué significa todo esto? Bueno, postcolonial son teorías que generaron personas
de países luego de que consiguieron su independencia. Ellos eran colonias, consiguen su independencia de los países que los estaban oprimiendo políticamente y empiezan a darse cuenta que nada cambió. Como yo cuando me divorcié, nada cambió. La presión sigue. Entonces, digo, eventualmente, ¿no? Uno hace otras cosas, pero ellos dijeron, oye, se acabó la relación formal política, pero la dinámica cultural, económica, los sistemas imperantes siguen ejerciendo los mismos efectos en la gente. Y es porque Entonces, ya lo absorbimos, sí, ¿verdad? Porque exacto, ya lo tenemos, lo está integramos. Integrado ahí. Ajá. Exacto, está integrado. Pero entonces vinieron otras personas, y estas personas casi, las que empezaron las teorías postcoloniales, muchas de ellas, no todas, eran de la India. Y hay otro grupo de voces que dicen, no, ustedes no nos están proponiendo soluciones, simplemente están diciendo el hecho de que las cosas no cambiaron. Pero la lucha en contra, ¿no? Anticolonial, viene desde mucho tiempo atrás. Y a eso es que entonces ahora se le está llamando decolonial, teoría decolonial, que son esas estrategias que no son nuevas, son bien antiguas y que las seguimos necesitando después de la independencia por causa de que la cosa no cambió. No, yo soy de Puerto Rico, yo llego aquí y veo un libro que dice teología postcolonial y dije, ¿post de qué? Si todavía Puerto Rico es una colonia. Y Guam, no hay ningún post para mí. Y no nomás pero eso de decolonial me suena mejor. Ahora, por eso tengo que decir como tú, soy experta, según la academia, en teoría postcolonial. Ahora estoy aprendiendo un poquito de decolonial porque eso es lo que quiero escribir bien prontito. Así que escribimos juntas, Xochitl. Okay, ibas a decir algo, dímelo. No, pues lo que iba a decir es que parte del trabajo decolonial es, en inglés yo diría, exorcise. You have to exorcise. Sí, eso estaba escribiendo yo esta mañana, exorcizar la supremacía. Sí, porque ya nos deformed, ya nos deformó. La forma, nos deformó. Sí, entonces nosotros mismos, por ejemplo, eso es lo que estoy diciendo, right? Mi vergüenza, ¿verdad? De no querer usar la palabra porque no siento como que yo tengo la autoridad, ¿verdad? Para poder, eso es parte de mi pensamiento colonial, ¿verdad? Cuando dice, yo no soy suficientemente, preparada, yo no soy suficientemente, y la verdad es, nosotros académicamente, right, en nuestra educación formal, estamos más preparadas que la mayoría, you know what I mean? Hasta mismo de la mayoría de nuestros círculos académicos, porque no nomás lo estudiamos, también lo ponemos en prácticas en comunidades. Y a mí también we activated. Lo activamos. Lo activamos, ¿verdad? Nuestro trabajo de activista en nuestras casas, en nuestras familias, en las calles. You know what I mean? Entonces, es una integración que tenemos que a veces ni lo sabemos valorar bien por la misma pensamiento que hemos, se nos ha integrado, ¿verdad? De no ser suficientemente, period, lo que sea. Y eso es parte de la supremacía cristiana, o que la supremacía... Y por eso es que yo digo que la iglesia tiene que ser decolonial, porque si no hace ese análisis político, va a estar usando el cristianismo como una palabra que se presume lo que significa y que la usan para seguir oprimiendo a los marginalizados, a los oprimidos, que era la gente, como dijo Xochitl, que Jesús estaba con ellos y que quería liberar. Pero por eso es que es tan importante reconocer que para mí, yo también lucho demasiado con esta idea de la perfección. Y incluso en la iglesia, como me enseñaron, que no solamente como ser perfecta como Dios o que Jesucristo era perfecto. No, pero me enseñaron que ser mujer y estudiar, por ejemplo, que yo tenía que estar totalmente preparada por cualquier conversación para que me tomen en cuenta, para que me tomen en serio. Yo tengo que estar como súper inteligente, súper preparada, sobrepasada en todas las áreas, ¿verdad? Entonces,
como yo hasta ahora que puedo conectar, es porque me enseñaron que Dios era perfecto, que no necesitaba ayuda de nadie, que no necesitaba cariño y amor de nadie, que estaba totalmente independiente. Dios Padre, Dios y Jesucristo también, que no necesitan de nadie y nunca me enseñaron que es incluso un proceso de aprendizaje. Entonces, para mí me cambia totalmente mi espiritualidad leyendo la Biblia y con nuevas como ideas y perspectivas, por ejemplo, y viendo cómo aprendió Jesucristo. Porque cuando él inició, él estaba solo por mi pueblo y nadie más. Y encontró y recuerda como cuando habló con la mujer y dice que ¿por qué dar a los perros la comida de los niños, verdad? Sí. Entonces ella tenía que enseñarle que el poder del divino es para todos, que la abundancia, que la vida plana es para todos, no solamente para tu gente, para tu familia, para tu grupo, ¿verdad? Entonces, viendo esos ejemplos que nos queda de aprendizaje, de necesitar conexión con otras personas, de necesitar apoyo, como pensando Jesucristo como niño, que entró bebé, tal vez inocente, pero totalmente dependiendo de otras personas, de mujeres. Entonces, para mí me ayuda mucho a reconstruir un Dios y un Cristo que no es totalmente como impenetrable, que no se puede como acercar, que no necesita nada, ¿verdad? Entonces me ayuda mucho a bajar esa idea de que yo tengo que ser perfecta para hablar español, por ejemplo. No hablo perfecto, entonces yo no puedo, pero mi corazón y mi ser desea tanto comunicar en español también que me fuerza, pero tengo que siempre hablar y luchar con esas voces que me dicen, no. Igual como de ser teóloga. Entonces, casi como muchas veces tenemos personas en este programa que no son teólogas profesionales, que son activistas o lo que sea, y dicen, no, yo no soy activista, yo no soy teóloga. Y es como, pues nos han dicho que tenemos que merecer llamarnos teóloga, pero en realidad, ¿quién tiene como el derecho de hablar de quién es Dios, de qué es cosa de vivir una vida cristiana, de qué es activismo, que no es, que no caímos en ese mismo, por lo que ustedes están diciendo que es algo decolonial o anticolonial, ¿cierto? Sí. Esa es la cosa también, ¿verdad? De la razón porque para mí la persona y la historia de Jesús es captivating. Cautivadora. Cautivadora. Es exactamente porque lo que yo digo es que Jesús fue una rara encarnación, ¿verdad? De lo divino. Vamos. Eso es otra. Yo estaba pensando en mente, en la siguiente pausa, yo quiero preguntarle a Xochitl, ¿qué es eso que tú dices de esa rara encarnación? Porque es como, ¿qué? ¿Qué es esta rara encarnación? Explícanos, por favor, ¿qué significa encarnación? ¿Qué significa rara encarnación? Queer, no entiendo. Bueno, no sé, ¿verdad? Digo, no sé si te voy a poder responder bien a tus preguntas, pero lo que yo te puedo decir es de lo que yo entiendo, ¿verdad? Es que, ok, un paso atrás. De lo que estamos platicando, todo esto es la razón por la cual yo digo que la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que ser necesariamente, ¿verdad? Antirracista, feminista, queer, decolonial. Porque estos sistemas nosotros somos los que los mantenemos en su lugar, ¿verdad? Nosotros somos los que lo tenemos aquí, integrados ya en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar, de nosotros mismos, de de los demás, en la manera que aceptamos los sistemas que ya están en lugar, como que si así son las cosas y así deben ser. No, right? No, hay otras posibilidades, right? Y entonces, pero si no estamos intencionalmente pensando en lo que ya absorbimos, ¿verdad? Entonces caemos
vamos a caer en lo mismo, vamos a repetir lo mismo, right? Y esa es la cosa por la cual yo digo que Jesús y la iglesia, right, su historia, ¿verdad? De Jesús ha sobrevivido tanto, right? Porque en su forma de ser y en cómo vivió, dio, you know, carne y hueso y, forma, todo a una manera diferente de ser, una rara encarnación, ¿verdad? Le dio cuerpo a poder imaginarse un mundo diferente. You know what I mean? Like, su comunidad, por eso lo siguió. ¿Por qué más vas a seguir a alguien? You know what I mean? Es porque te abre la imaginación, te abre la puerta, te abre los ojos y de repente dices, oh my gosh, podemos ser diferentes. Podemos practicar algo más bello, más divino. You know what I mean? Y entonces para mí es lo raro que es eso, ¿verdad? Like, lo queer. No más raro en que no se ve muy común, pero también raro en queer, que no estamos acostumbrados, que no es lo que esperamos, pero que atrae, ¿verdad? Que te abre las posibilidades. Y entonces para mí la iglesia, si no somos raros, you know what I mean? Entonces no estamos dando carne y hueso, I want to say witness, no estamos dando testimonio a algo, pero testimonio en ejemplo, en práctica, en nuestra vida, en cómo somos, en cómo hablamos, en cómo imaginamos, like un testimonio completo, un testimonio de, de carne y hueso. You know what I mean? So esa es la encarnación, ¿verdad? Entonces, para poder imaginar una iglesia, un pueblo, right? El pueblo, right? El pueblo de Dios, right? El cuerpo de Cristo, like, para poder imaginarlo en una forma más bella, más divina, tenemos que sacarnos de las cajitas que hemos aceptado, y a mí que nos limitan. Es tan interesante porque cuando estamos en esas conversaciones, y particularmente lo estoy sintiendo ahora porque nos ha pasado varias semanas sin tener teología sin vergüenza, pero mientras estoy en esas conversaciones y entramos en la conversación y me siento como, sí, eso es el cristianismo que yo quiero seguir, que me siento incluso en la conversación atraída a ese tipo de vida, de vida de fe, de vida de activismo. A veces es difícil para mí, como estoy realmente intentando pensar, pero ¿cómo se enseñan que es Cristo si no es así? Pues claro, tiene sentido que Cristo es así. Entonces, a veces me cuesta pensar, pero claro, tiene que ser así. Es raro, es distinto, es contra el mundo que nos dice cosas que no merecemos, vidas dignas o vidas plenas, o que por ser tal y tal y tal y tal rara criatura, rara creación, que no formamos parte de. Pero estoy como, pero ¿cómo puede convencer a las personas que Jesucristo era otra cosa? ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo llegan a decir, sí, Cristo quería que todo el mundo estaba como muy obediente, sumesivas, que no sé qué? Soy como... Con mucho trabajo. La realidad es que fue con mucho trabajo. Fue el imperio, ¿verdad? Entrando y decir, ok, esta cosa tiene energía, tiene movimiento. Hay que disciplinarlo. Hay que limitarlo. You know what I mean? Like, estas comunidades de personas están interrumpiendo los sistemas de como ya están en lugar. You know what I mean? Nomás tienen que, hacer su parte. You know what I mean? Pero las comunidades de Jesús no hacían su parte, right? Ellos estaban practicando algo diferente. Y entonces, hay que poner leyes, hay que poner, disciplina, you know what I mean? Atraer las personas así a la línea que ya está, los sistemas. Porque yo digo que hay muchas cosas, ¿verdad? Mucho trabajo que tiene que entrar para mantenernos en nuestro lugar. Mm-hmm. You know what I mean? Entonces no es algo fácil de resistir. Y para ti te suena, like, claro, right? Claro, la reencarnación, right? Claro, Jesús
cristianismo es una política, claro que significa activismo, pero hay tantas instituciones, y prácticas y hábitos que ya tenemos que que nos enseñaron, no es esto es lo que es. Y a mí, tú nomás haz tu parte y mantenemos la paz. Pero la paz es, it's a cover. Es, una manta nomás encima, porque la realidad es que es una injusticia. Y a mí la realidad es que la paz está basada en sistemas que no le sirven bien a todos. Sí, creo que casi todos, todas, todes, pasamos por un momento en la vida de fe en que empezamos a preguntar o tener preguntas. Y muchísimas personas tienen historias de que, pero yo preguntaba a tal persona y me callaron. Como me dijeron que no tengo fe, que no puedo preguntar hasta que me echan afuera del salón de clase donde me enseñaron. Entonces, para mí, yo creo que es muy importante como conversaciones como esta en que estamos diciendo, la imaginación no es malo, de estar curiosa de por qué es así, que no es algo contra fe, es algo que realmente en vez de mostrar que no tienes fe, es algo que muestra que estás viviendo una fe viva. Y para mí es muy importante que siempre buscamos personas de estar en contacto que está preguntando, pero no entiendo tal cosa, o por qué es así, porque fue ahí, doy gracias a Dios por ser queer, porque fue ahí, desde ahí que yo dije, pero ese se siente tan bien, pero eso es amor tan profundo para mí, me hace bien a mi ser, porque mi familia, la iglesia, la escuela, los amigos, porque todo el mundo dice que es malo, que es pecado, como no, realmente yo tenía curiosidad. Pero me ayudó cuando yo empecé con esa pregunta, ya sigue la siguiente y la siguiente. Y si encontramos personas que nos apoyan, podemos mover a una lógica que resuena más en mi ser, por ejemplo. Eso de un Dios o de un Cristo queer con rara encarnación me suena como, me cae en el cuerpo como, sí, sí, sí. De ser luchadora como parte de mi fe. Por eso estamos aquí, Liz, ¿verdad? Como iniciamos porque es como, no es que somos activistas como al lado de nuestra fe. Podemos estar en el activismo por nuestra fe que nos impone, que nos empuja, que nos da esperanza, que nos da herramientas de seguir, incluso en un tiempo como ahora, que acabamos de escuchar de la muerte, de la justicia, de la jueza Ruth Bader Ginsburg, y también en las noticias de todas las mujeres inmigrantes en detención que han tenido la experiencia de perder parte de su cuerpo, que es parte de una historia colonial demasiado fuerte que estamos ver, me da la esperanza de seguir encima de todo esto. Saludando a Giselle, que nos saluda desde Costa Rica, que por eso también estamos aquí, para encontrar a otras personas que tengan estas preguntas y que tal vez donde están se encuentran como si fueran la única persona, y queremos decirle que no son la única persona, tal vez ahí en su pueblito lo sea, pero alrededor del mundo somos muchas. Y sí, aquí estamos. Aquí estamos. Xochitl, me gustaría saber para ti cómo llegaste a tener esa perspectiva de la rara encarnación, o de que la iglesia tiene que ser queer y feminista, como de dónde vienes, esto es como lo que te enseñaron, o es normal para ti, o cómo, explícanos un poquito de cómo llegaste a ser una teóloga que puede decir descaradamente que el cuerpo de Cristo es una rara encarnación de queer, antirracista, de colonial, feminista, como, ¿cómo llegaste a esta conclusión? Sí,
yo diría varias cosas. Primero, sobre el tiempo, poniendo atención a las maneras de las que yo veía la iglesia causar dolor e injusticia a los que me rodeaban. Um, y en conversación, right? Esa es la cosa. La idea de rara encarnación, la desarrollé con mi familia. Mi familia, tomé una clase en Boston con Mark Jordan y la clase se llamaba Queer Incarnation. Soy encarnación queer, ¿verdad? Y yo hice por primera vez, él, nos dio la instrucción para nuestro proyecto final, que hagamos algo creativo, ¿verdad? Entonces, y se tuvo junta con cada uno de nosotros, los alumnos, ¿verdad? Y cuando él y yo nos, juntamos, él habla español, Mark Jordan habla español, parece que creció en México un tiempo. Wow. Entonces era una de las pocas personas en Boston que hablaba español y era, un profesor, ¿verdad? De nuestra disciplina. Y entonces empezamos a hablar en español y él dijo, ¿tú escribes teología en español? Dije, no, nunca he tratado, y pues todo mi entrenamiento es en inglés, entonces el vocabulario no lo tengo en español, ¿verdad? Dice, ¿por qué no lo tratas? Y entonces le dije, bueno, lo que me saldría más fácil sería como Spanglish o bilingüe, ¿verdad? El inglés y el español, Y entonces me dediqué para mi proyecto final a tratar de capturar la idea de Queer Incarnation en español. Y entonces hice un poema y mientras estaba desarrollando mi proyecto, fui de vacaciones a Mazatlán y familia de Guadalajara estuvo ahí y yo me puse a entrevistar a todos. Wow. Y les dije, ok, esta idea, ¿verdad? De Jesús y la encarnación y cómo lo dirían y todo. Y al fin hicimos, después de que ¿verdad? Y tuve entrevistas con todos mis familiares. Y entonces tenía diferentes palabras, extraño, raro, rara, y diferentes cosas. Y al fin todos llegamos de acuerdo de que la mejor manera de capturar esta idea de lo que era, la encarnación de lo divino en la persona de Jesús era rara encarnación. Wow. Y entonces mi familia me ayudó a desarrollar eso. Y que es inclusiva, tu familia te acepta y todo, como con esas ideas de rara encarnación y como de este Cristo queer y que... Mira, ahorita los estás haciendo reír, te lo garantizo. Alguna de mis familias está escuchando. Me preguntaron a qué hora y todo, ¿verdad? Los estás haciendo Bienvenidos, reír. La familia de Xochitl. Ellos ya están acostumbrados a mis raras ideas y y me siguen la corriente y se ríen conmigo y también, pues sí nos ponemos a pensar juntos. Y esa es la cosa, sí, mi familia, mis papás siempre fueron muy progresistas, I guess, fueron muy jóvenes cuando se juntaron, de 16 y 18 años. Yo nací 5 días antes de que mi mamá cumpliera 17 años. Sí. Entonces ellos eran muy jóvenes cuando nos tuvieron. Y sí, siempre muy... por ejemplo, creciendo en mi casa con mis papás, y tengo una hermana y un hermano, yo casi siempre me acuerdo que alguien vivía con nosotros. Mi familia, mis papás siempre aceptaban, a personas. Les daban lugar donde vivir. Personas que, se fueron de su casa. Personas que fueron rechazados por su familia. Familiares que estaban tratando de empezar, alguna vida diferente o en los Estados Unidos. Entonces siempre alguien vivió con nosotros. A veces también por el rechazo, ¿verdad? De las familias por alguien que se descubre que es gay, o lesbian. Y
y se vivían a vivir un tiempo con mi familia. So, yo siempre tuve esa experiencia, ¿verdad? Bueno, no sé si se dice así, pero de que mi familia aceptaba, you know, y les daba hogar a personas, ¿verdad? Que otros, you know, los rechazaban. Pero también sí hubo una incomodidad, ¿verdad? Cuando yo empecé a hacer preguntas, you know what I mean? De la religión y del catolicismo, de la Virgen. Oh my gosh, yo me acuerdo el momento, no sé si mi mamá se acuerda, pero yo me acuerdo del momento que yo empecé a hacer preguntas de la Virgen y como que ella no representaba, no la tenía en el mismo, you know, idea, pues, lugar, ¿verdad? Así del pedestal. Como que yo estaba haciendo preguntas de que la estaba viendo diferente, ¿verdad? No igual, ¿verdad? Sí. Y me acuerdo que mi mamá se puso triste. You know what I mean? Like estábamos en la iglesia y yo empecé a hacer preguntas y mi mamá se puso triste. Y yo me puse defensive, así como... a la defensiva. A la defensiva, ajá. Y tuve un tiempo de que yo rechacé todo lo que tenía que ver con la iglesia católica, especialmente, y you know, con cristianismo. Pero la cosa fue que yo siempre me interesaba aprender. Yo siempre tenía curiosidad, ¿verdad? Yo siempre quería estudiar más. Y entonces tuve como 8 años entre mi ajá, y la maestría, donde hice trabajo con jóvenes. Pero para mí cada vez que yo aprendía algo nuevo de la Biblia, por ejemplo, ¿verdad? Que yo no me lo había imaginado, o maneras de que, you know, o que aprendes que hay varias interpretaciones de la misma historia en la misma Biblia, you know what I mean? Y tú dices, entonces, ¿cuál? You know, entonces, ¿cómo cómo cuadran, you know? Pero para mí nunca fue algo que me molestaba en una manera que me ponía a la defensa, sino que me abría la mente. Yo decía, wow, hay tanto más en esto de lo que nos damos cuenta. Y mira, entonces yo quería saber más, yo quería investigar más. Y mi familia siempre me ha apoyado, siempre me ha apoyado. Y hay momentos que, por ejemplo, con mi papá, lo que a mi papá le preocuparía es que yo pare de pensar, y que yo pare de investigar, que yo pare de hacer preguntas. Y te digo, cuando regresé a identificarme, you know, con la iglesia, pero en este caso no la iglesia católica, pero sino una denominación protestante, empecé con la idea de que si yo voy a regresar a la iglesia, yo voy a regresar como minister. ¡Wow! Sí, porque yo dije, si yo voy a hacer esto, lo voy a hacer para ser parte de la conversación, ¿verdad? Para ser parte de los... No me van a negar mi opinión, nunca. Y entonces ese fue el momento que mi papá se preocupó. Yo le dije a mi papá, estoy empezando el proceso para ser ordenada, ¿verdad? Ministra. Y silencio. Mi dad es de muchas palabras. En ese momento no las tenía. Y le digo, Dad, ahí estás, ¿no? Y como que no lo podía integrar, pero déjate digo por qué. La razón por qué él no lo podía integrar es porque para él la religión significa parar de pensar por ti mismo. Aceptar algo que alguien te da. Y luego también pensó que ya no vamos a tomarnos una cerveza juntos, que ella no vas a bailar. Él no sabía que él tenía todas ideas de cómo la religión nos restringe. Nos restringe, ¿verdad? Y entonces, cuando, tomó tiempo mi idea para ver que yo seguía siendo la misma persona, pero yo iba a traer mi persona a este tema.
y ser parte de comunidades que piensan. Y por eso a mí la iglesia siempre ha sido muy central. La iglesia, cuando yo digo la iglesia, yo lo digo como el cuerpo de Cristo, el pueblo, right? Los que se identifican, con esta persona, con esta historia, con esta, ¿cómo se dice? Nueva buena, good news, ¿Sí? Nueva buena, sí, I love that. La nueva buena, también eso me lo enseñó mi familia. Es una nueva buena, right? Y la razón por qué la iglesia es necesaria para nuestra práctica como personas que se identifican como cristianos es porque no lo podemos hacer solas. Necesitamos la comunidad de práctica. Necesitamos la comunidad donde podemos experimentar, donde podemos encontrar el apoyo y el encouragement. El aliento. El aliento, sí, el apoyo y el aliento para poder vivir algo que es contra los sistemas. Sí, y me llama la atención que terminaste haciendo teología en conjunto con tu familia, ¿verdad? Oh, sí, claro. Y entonces eso contrasta mucho con lo que hablábamos al principio de el hacerse experto, individualista casi siempre, que la academia promueve. Y quería decir también que debió el profesor apoyarte a que lo hicieras en Spanglish, porque qué más queer que Spanglish. Sí, que vienen para atrás y para adelante, que no es ni uno ni el otro, ¿verdad? Saludamos a Miriam desde México, desde Monterrey, México. Ella está compartiendo cómo a veces para la familia es muy difícil concebir algo diferente, pero lo más importante es lo que tu familia espera de ti, que es que siga esa búsqueda de querer entender, ¿verdad? Esa curiosidad. Y nos saluda Daniel desde Brasil, que dice que está apreciando mucho nuestra conversación, que no sabe mucho español, pero que lo entiende. Gracias, Daniel, por estar con nosotros hoy. Y Miriam nos da también el reto que significa cambiar la idea que ya la gente tiene sobre Jesús. Y justo cuando ella hace esa pregunta, tú empiezas a hablar de que, bueno, aprender que hay 4 historias diferentes, bueno, empiece por ahí para que vea cómo la imagen de Jesús que nos han construido es construida. Porque cada evangelio, Lucas, Mateo, Juan, tienen su propia forma de ver a Jesús. Y si lo comparan, se va a dar cuenta que hay muchas diferencias. Entonces, les damos las gracias por esas preguntas que vienen desde México, desde Brasil, desde Costa Rica. Y aquí estamos internacionales con Xochitl Alviso, teóloga, hablando de la rara encarnación. Sí, ¿Puedo agregar algo? Sí. Pero quiero mientras agregas algo que hablas de un poquitito más de la imaginación. Porque porque realmente imaginarme como, no sé, como me suena algo como mucha ternura en imaginarte pensando con tu familia, aunque son hetero y como intentando realmente, como me gustaría que hablas, porque pasa mucho con muchísimo, incluyendo a mí, que no sabemos cómo hablar con nuestros ser queridos, amigues o familia, lo que sea, en que no se ponen a la defensiva, porque yo con mi título, maestría en divinidad o teología, como yo llego, yo digo, mira, hay 4 historias de Jesucristo, de eso, y ya es como, hey, no. Como inmediatamente como se sienten a la defensiva, porque yo estoy poniendo muy encima o muy arriba, pero lo estoy haciendo también a la defensiva porque estoy intentando a defender mi derecho de ser mujer, mi derecho de ser una persona queer, mi derecho de vivir mi vida o enseñar a mi hija como deseo, como yo llego por mis heridas, como para imponer mi opinión, que para mí es una opinión liberadora. Y que yo quiero que ellos me aceptan, pero muchas veces al otro lado se ponen a la defensiva porque está sintiendo como que yo estoy juzgando o que yo estoy intentando quitarse su Jesús o su Dios. Entonces, parece que tienes una historia en que hayas encontrado una forma de conversar en que tu familia en México y acá están de acuerdo que debe hablarlo
y nombrarlo rara encarnación, para mí realmente me explota la mente. Entonces, ¿qué entra allá de la creatividad, de la imaginación, de la conversación de una forma no defensiva por los dos lados? I mean, lo primero es que sí quiero decir que sí me piensan un poquito loca. Aclaremos. Yeah. So, you know, pero se ríen conmigo, right? Sí. Esa es la cosa, se ríen, nos reímos juntos, you know? Y la cosa es que lo primero que podría decir es que esto no, muchas veces cargamos cualquier momento, cualquier conversación individual como que sí es todo. You know, y la cosa es que todo esto pasa, es un proceso, you know what I mean? Es un, se desarrolla sobre tiempo, sobre conversaciones, sobre, you know, intercambios. Entonces, eso es parte de lo que yo más quisiera que todos entendiéramos, que nos identificamos con la historia de Jesús, es de que todos nosotros, nosotras somos parte de la historia. Nosotros la formamos, la cambiamos, le contribuimos, le hacemos preguntas. Y a mí, entonces, mi teología no existe aparte de este intercambio. I mean, like, no tenemos ni una interpretación, no tenemos ni una teología que no se ha desarrollado, que se ha desarrollado fuera de influencias. You know what I mean? Like, entonces, nosotros podemos tomar ese rol de ser participantes activos en la iglesia, en el cuerpo de Jesús. Nosotros lo cambiamos, nosotros lo formamos, nosotros hacemos una diferencia a lo que resulta. You know what I mean? Entonces, like, ¿cómo traemos estas cosas a nuestra familia? Es que lo traemos con así, abierto, you know what I mean? Para consideración. Porque ellos también te van a dar algo. You know what I mean? Tú traes algo, recibes algo. You know what I mean? Like, lo formamos juntos. Y esa es la cosa, es que siempre se ha formado en comunidad. So, hay que tratar de pensar que en todos nuestros intercambios, en todos momentos, continuamos activamente de participar en el cuerpo de Cristo que es en vivo. Entonces, por eso, cuando te escucho, estoy como, pues sí, por eso me siento tan enojada cuando no nos permiten estar parte de. Y por eso me siento como tenemos que forzar, tenemos que empujar para que estamos en comunidad, las feministas, las personas queer, porque si no estamos parte de la comunidad, si aceptamos el rechazo o si aceptamos la marginalización fuera del cuerpo de Cristo, entonces, ¿quién está construyendo la conversación? Se mantiene los espacios patriarcales, los espacios de seguir la línea opresora, como entonces estoy como, pues sí, Xochitl, tienes toda la razón que por eso parte de ese proyecto de Teología Sin Vergüenza es para mostrar a todas las personas que están aquí escuchándonos ahora en el futuro como, mira, que no estoy sola o que no estoy sole, que sí, personas queer son parte de la conversación, sí, personas teólogas, sí, personas feministas, sí, personas luchadoras, sí, personas activistas, que somos parte de, que todos tenemos algo que ofrecer, no de una postura sumisa o como de menos, pero nuestra experiencia rara, nuestra encarnación rara, ofrece algo al cuerpo. Y que aceptar la exclusión es aceptar el desmembramiento, el que el cuerpo de Cristo pierda una parte de su cuerpo, porque no solamente que son parte de la conversación, somos parte del cuerpo de Cristo. Y excluir a un grupo es como cortarle un dedo a uno o la pierna o algo así, ¿verdad? Y seguimos saludando porque hay más países que están participando en la conversación. Mira, Chile, Graciela Marisol desde Chile nos da saludos. Marce Hawk desde Buenos Aires, Argentina.
Diana, desde San Juan, Puerto Rico. Mira, Marce es fanático tuyo, Xochitl. Fanática. Dice, gracias por este espacio y por compartir tu experiencia, Xochitl. Clave lo que estás diciendo. El problema es cuando una de esas posturas más fundamentalistas no hay escucha, ni lugar para la participación. Y lo que yo diría de eso, ¿No? bueno, ¿Sí? lo que yo diría de eso es que nosotros tenemos que estar conscientes del trabajo que podemos hacer en cualquier día y momento. Por ejemplo, ser queer también es tener el pie en diferentes espacios, diferentes planetas a veces, ¿verdad? Y entonces es bueno hacer eso, ¿verdad? La resistencia activa y tener esa posture, esa postura, ¿verdad? Pero también otras veces tenemos que ir con nuestra comunidad, donde podemos relajar un rato, donde nos podemos fortalecer otra vez, porque la cosa es que esto continúa, nunca llega continúa. Entonces tenemos que, hacer, Y saber también, qué podemos hacer en cuál momento. sí, y de encontrar otras personas que nos respalda, porque yo conozco tantas personas que dicen que yo soy la única en mi pueblo, en mi iglesia, en mi escuela, en mi institución académica. Entonces, esperamos que las personas que están con nosotras se sienten como aquí está tu comunidad, que no estás sola, aunque estás o sole, aunque estás en una situación en que no hay mucho más de nosotros, porque es más fácil decir, no seas como marginalizado de la comunidad, pero es más difícil cuando uno está en un espacio que siempre se siente como aislado. Exacto, estamos diciendo aquí estamos, ¿verdad? No estamos diciendo vayan a ser masoquistas, a darse madura, a menos que lo sean, ¿verdad? Los que lo sean, que lo disfruten. Sí. Saludos a Daniela desde Colombia y a Magdalena desde México, porque esto sigue, seguimos atrayendo personas, y quiero decir para los que nos están escuchando y no viendo, que cuando Xochitl dice que viene a las conversaciones con su familia y dijo, vengo así, estaba mostrando su mano abierta, con la palma de la mano hacia arriba y completamente abierta para poder traer eso para que lo formaran en conjunto, ¿verdad? Si la mano está cerrada, pues no lo podemos formar en conjunto, porque nadie entra en el puño cerrado. Has hablado, Xochitl, de Mark Jordan y de tu familia en esa conversación, y queremos que nos digas un poquito más sobre de dónde viene tu sabiduría ancestral. ¿Cuáles son esas fuentes en las que tú buscas esa sabiduría de tus propios ancestres? No soy muy buena en eso, te voy a decir la verdad. Para ¿Qué mí, significa eso? Sí, porque aquí no me ha dado la impresión. qué bueno, ok, qué bueno. So, lo que quiero decir con eso es que no lo hago muy intencionalmente, y a veces ni me doy cuenta, ¿verdad? De que yo estoy recibiendo ejemplos, historias, maneras de ser en la vida que vienen, ¿verdad? De mis familiares, de mis ancestros. ¿Cómo se dice? Ancestors. Ancestros. Okay, ancestros, ¿verdad? Ancestras. ¿Por qué? Tú sabes por qué, ¿verdad? Porque ya estamos colonized mind, la mente ya, entonces eso es parte de colonización, Sí. right? Es que nos arrancan de nuestros roots, ¿verdad? De nuestras raíces, sí. que nos cortan las raíces, que nos hacen pensar que somos individuos solamente, ¿verdad? Y entonces necesito yo trabajar. Es parte de mi práctica, ¿verdad? Parar y plantar mis pies en la tierra. Y recordar y celebrar que vengo de una larga línea de
personas, que hacen muchas preguntas, personas que siempre están ahí a ver, así, ay, no puedo decirlo en español. Um, mm, Armando lío. Sí, Armando lío, me gusta. ¿Verdad? Y yo no soy especial en eso, right? Yo tengo muchas influencias que me formaron en esta manera. La que sí puedo reconocer, entonces, y parte de mi familia me lo dice como que es insulto, ¿verdad? Porque que yo les recuerdo a mi abuelita Chelo, la mamá de mi papá, por varias razones me lo dicen de esa manera, ¿verdad? Por lo que yo me acuerdo de mi abuelita es que, lo voy a decir, ¿verdad? Como lo voy a decir. Es que a ella le valía madre lo que la gente pensara de ella. Ella era bien chistosa, ella era bien como peleonera, con sus vecinos, con las personas, pero bien juguetona, y tenía, parece que mi boca se parece a la de ella, así muy, como una niña así, Muy seria. Sí, muy seria, pero no, para mí, yo siempre me acuerdo verla, y observarla. Yo me acuerdo observarla y me fascinaba que ella era tan así, tan diferente, tan que presentaba como ella quería presentar y le valía madre. You know what I mean? Y a mí me encanta eso. Yo quiero ser más así como ella. Yo quiero ser más sinvergüenza, sí. No, Entonces, para mí, sí, ella era una mujer sinvergüenza y lo cargaba con orgullo. Aquí tuvimos una invitada anteriormente que dijo algo así, me vale madre, y siguió explicando, y entre todas llegamos a la conclusión de que había que desarrollar más este concepto de la teología del me vale. Okay. La teología del me vale. Sí. Hay que juntarlas a las dos para seguir haciendo teología en conjunto. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo y le damos muchas gracias a Xochitl por estar aquí con nosotros. Le pedimos a las personas que han estado compartiendo con nosotros que compartan este episodio con alguien a quien ama. Comparta también sus ideas, sus historias que están relacionadas a esto, historias parecidas a lo que hemos hablado aquí. Póngalas ahí en los comentarios debajo de este video en Facebook. Y síganos en Facebook. Facebook o Instagram con el hashtag Las Sinvergüenzas. Sí, queremos darles muchísimas gracias por la experiencia, por tu vulnerabilidad, por tu tiempo, por tu trabajo en el mundo como maestro, como pastora, como teóloga, como docente, como compa. Y pues también queremos decir como espero que este episodio, como el primer episodio de la temporada, que nos ayuda a entrar por esta temporada en que estamos pensando en la rara encarnación. Yo voy a estar con esa idea de la rara encarnación por toda la temporada. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotras y para compartir tan abiertamente. A ustedes muchas gracias. Y le pedimos a nuestra audiencia que también se pueden unir a nuestra lista de transmisión en WhatsApp. Sí, en la lista de difusión, porque ahí te va a llegar cuál es el episodio. Incluso esta temporada estamos haciendo lo distinto y vamos a tener otro episodio mañana. Entonces, si quieren regresar a compartir con nosotros, mañana va a ser 1 hora más temprano que hoy. Y ahí vamos a encontrar otra teóloga sin vergüenza, luchadora, sin vergüenza de tener fe, ni tampoco de ser activista. Y le pedimos también que nos ayuden a honrar el tiempo de estas personas que vienen como invitadas. Se aceptan donativos, puede ir a la página web de soulforce.org y ahí buscar más información. Así que pendiente a nuestro próximo episodio para que conozcan a otra teóloga más sin vergüenzas de ser activista. Somos las sinvergüenzas. ¿Eres tú una de nosotras? ¡Sí! Sí.